Queremos saludar especialmente a nuestros panelistas, Carolina Rodríguez, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Serena, bienvenida. Y don Ricardo Cifuentes, que todos lo conocemos, bienvenido, hoy en día miembro del Directorio de Televisión Nacional de Chile. Bueno, el Foro Ciudadano por el Derecho a la Comunicación y una Ley de Medios para Chile busca, que se realiza en esta oportunidad en la ciudad de La Serena, busca reflexionar, discutir y generar propuestas para una ley de medios que asegure principios centrales como la democracia, la pluralidad y la diversidad. Este encuentro reúne a periodistas, académicos, estudiantes, dirigentes comunitarios, sociales y audiovisualistas, y para dialogar, por supuesto, sobre el rol de la televisión pública y los distintos soportes con el fin de garantizar la pluralidad de los contenidos y la generación de propuestas referidas a un nuevo marco regulatorio. También experiencias latinoamericanas en estos ámbitos, la relación entre comunicación y derechos básicos de las personas, las comunidades y las organizaciones sociales. Para comenzar, queremos invitar a Margarita Pastene, que nos entregue un saludo, por favor, en representación del Colegio de Periodistas. Tu celular está aquí. Tu celular. Por si acaso. Buenas tardes a todos y todas, estimadas colegas, estimados colegas. Muchas gracias por estar aquí. Permítanme saludar con mucho afecto a nuestros panelistas y muy especialmente a la embajadora de Nicaragua. Tengo gratos recuerdos de ese país, pasé por ahí de manera rasante, pero no menos intensa, y la verdad es que el cerco comunicacional que sufre hoy día Nicaragua es injusto y esperemos que salgan de esto lo antes posible. Toda nuestra solidaridad, querida embajadora. Este Foro Ciudadano, convocado por el Colegio de Periodistas de Chile, tanto por su Consejo Nacional como por el Consejo Regional de Coquimbo, que preside nuestro colega Claudio Torres, y que cuenta con el valioso respaldo de la Universidad Central de Chile, sede La Serena, tiene como propósito motivar y promover un debate abierto, participativo, franco, que nos permita analizar profundamente el sistema medial imperante en Chile y desde un diagnóstico claro, sentar las bases para consagrar el derecho a la comunicación en una nueva constitución, aquella que aspiramos para un nuevo Chile, un Chile más justo, más democrático, solidario, acogedor para todas y todos. Debatir sobre libertad de expresión, de prensa, sobre el derecho a la comunicación y analizar un medio tan relevante como es la televisión en el marco académico que nos brinda esta casa de estudios es especialmente relevante por cuanto necesitamos que el periodismo se piense a sí mismo, que se autorreconozca desde la creatividad, como lo planteó ayer en televisión con tanta certeza el destacado científico Jorge Babul. Es la única forma de poder cumplir con la responsabilidad ética en la que se sustenta nuestro colegio de servir al país, a nuestra gente, a nuestro pueblo. La ciencia es una forma de pensar y si nos pensamos a nosotros y a nosotras mismas, estamos haciendo ciencia de la comunicación y del periodismo, una ciencia que no es ajena a los intereses de la ciudadanía. Y por lo mismo convocamos a este foro a diversas instituciones públicas y privadas, a las organizaciones sociales, a periodistas, a comunicadores y comunicadoras, a trabajadores y trabajadoras de los medios y a quienes se desempeñan en los diversos ámbitos de las comunicaciones. Y es que necesitamos aunar fuerzas para pensar, analizar, discutir, generar, crear y generar las alertas ante la peligrosa reinstalación de prácticas de manipulación desde las salas de prensa que parecían olvidadas o al menos estaban contenidas.
La mercantilización neoliberal y el Estado, alejado de la sociedad civil, han generado condiciones adversas para el pluralismo informativo en Chile, exacerbado por la concentración financiera, política e ideológica de los grandes medios de comunicación. Me parece que algo no está resuelto aún en cuestiones fundamentales para la consolidación de la democracia en nuestro país. Está en juego la esencia de ella, es decir, la libertad de prensa, el derecho a la comunicación. Estamos reunidos aquí porque entendemos que es urgente democratizar el sistema medial chileno. Desde estas instancias estamos interpelando al Estado, por cuanto es el Estado el que debe garantizar a nuestra sociedad el derecho humano a la comunicación. En nuestra convocatoria a este foro, hemos planteado que Chile requiere de una ley de medios que impida la concentración medial que impera hoy y a través de un marco jurídico antimonopólico se promueva y garantice también la existencia de medios públicos y comunitarios. Solo así tenemos la posibilidad real de poner frenos y contrapesos al poder. Para la democratización del espacio público es imperioso despejar todas aquellas cortapisas que interfieren, distorsionen, limiten y enreden el debate social. Al hablar de cortapisas me refiero a la maliciosa práctica del montaje informativo que se ha ido reinstalando en algunos medios. Resulta imposible enriquecer nuestra convivencia, el ejercicio social de intercambio fluido de información veraz y oportuna, si la información está alejada de su función principal. Por ello resulta imprescindible regular el sistema medial chileno porque pareciera que en democracia lo que se busca es reducir a las audiencias a la apatía y conducirlas hacia una obediencia tradicional alejada de la arena del debate y la acción política. ¿Y para qué? Para que sobreviva la democracia, nos advierte Noam Chomsky. Nuestro colegio no solo insta a legislar en este ámbito para fortalecer los procesos democráticos, sino que además se compromete a velar por el rol ético y social del periodismo que la sociedad chilena merece. Nos asiste la convicción que solo el ejercicio de un periodismo ético y responsable nos conducirá a una sociedad libre de odiosidades y suspicacias. Y me quiero detener brevemente en el análisis que hicimos en julio de este año, en el aniversario de nuestro colegio, sobre el pluralismo en la representación de los actores sociales en la televisión, a propósito de una encuesta reciente del Consejo Nacional de Televisión, la que reveló que el pluralismo es un principio valorado por las audiencias. Según este estudio, los y las televidentes tienen una opinión crítica sobre la representación que hace la televisión sobre nuestra realidad y visibilidad que entrega a diversos actores de la sociedad. Se reconoce que existen algunos favorecidos y otros desfavorecidos, tanto respecto de su imagen como del tiempo que se les dedica en pantalla. Este resultado adquiere mayor relevancia toda vez que el mismo estudio indica que los chilenos y las chilenas nos informamos principalmente a través de los noticieros de la televisión abierta, los que debieran informar adecuadamente sobre los acontecimientos del país y del extranjero. Este dato, desde el punto de vista ético, nos debe alertar sobre la gravedad de lo acontecido recientemente en Canal 13, que en su informativo, sin respeto alguno por su audiencia, le arrastrara hacia un socavón de mentira para eliminar toda su capacidad de análisis y reflexión, presentándole como dato cierto que en el Liceo 1 se hacía adoctrinamiento a las alumnas. La prueba para ello eran imágenes reales, pero utilizadas a conveniencia, engañándonos a todos y todas. Pero nada está perdido, porque la audiencia no es boba, como bien lo dijera Eduardo Galeano. Y a través de esta encuesta del Consejo Nacional de Televisión se planteó también la importancia de que exista regulación televisiva, porque observan los auditores o los telespectadores y las telespectadores aspectos críticos en la exhibición de la programación de la televisión y denuncian contenidos que consideran que pasan a llevar principios y valores que deben imperar en una sociedad democrática.
advierten las audiencias que la televisión es un espacio público, que se constituye en el lugar donde se vierten opiniones y se representa el acontecer nacional. Desde esa perspectiva, queremos invitarles hoy a reflexionar, a poner en tela de juicio este sistema medial, incluida la televisión, y a redescubrir nuestro rol como periodistas, como ciudadanos y ciudadanas, desde nuestro compromiso real por el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Margarita Pastén, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Bueno, también queremos invitar a Claudio Torres, al presidente del Consejo Regional Coquimbo, para que nos entregue un saludo como dueño de casa. Buenas tardes, queridos colegas, queridos consejeros nacionales y regionales, especialmente bienvenida embajadora de Nicaragua, nos honra con su presencia. Sin duda alguna, que el pluralismo es uno de los conceptos básicos que nos enseñan en las escuelas de periodismo y que es un pilar fundamental en la libertad de expresión. Y el pluralismo se debe exigir con mayor fuerza al Estado y a los gobiernos de turno, ya que debe existir un lineamiento claro y categórico en orden a garantizar el derecho a la comunicación de toda la sociedad. No basta con tener y mantener una televisión nacional. Creo que es necesaria una refundación de la misma para que realmente sea un medio de comunicación orientado a la educación, al entretenimiento y a la información de la ciudadanía, por sobre su visión estatal o propagandística. Debe existir, por cierto, una forma de comunicar la información del gobierno, pero no por ello debe estar al servicio de la política. Existe una ley de prensa creada hace casi 2 décadas, pero la misma no es suficiente. Se necesita con urgencia una ley de medios que evite la concentración y por eso, como Consejo Regional, estamos agradecidos que el Colegio Nacional de Periodistas haya pensado en realizar estas actividades fuera del centralismo de Santiago. Ya hubo una primera experiencia en la 5ª región y en el próximo mes corresponde a la del Biobío. En regiones hay mucho que decir al respecto. Por eso les damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos su presencia, esperando contar con su valioso aporte para así obtener resultados y conclusiones que nos permitan trabajar junto a las autoridades, representando los intereses de la comunidad en general y por especialmente los del propio Colegio de Periodistas, en orden a establecer un nuevo marco regulatorio para los medios de comunicación y, en este caso, para la televisión en general. Muchas gracias. Gracias, Claudio Torres, por sus palabras. Por supuesto, queremos saludar también a los consejeros regionales de la zona norte que nos acompañan y a los consejeros nacionales que están presentes y que han viajado, y por supuesto a nuestros 2 consejeros nacionales que tenemos acá en nuestra región. Ahora queremos comenzar con el panel. Queremos invitar a nuestro moderador y también, por supuesto, colega y miembro de nuestro colegio, de nuestro Consejo Regional Coquimbo, a don Carlos Guerra. Por favor, adelante. Y él nos va a presentar a los panelistas para que puedan tomar asiento y comenzar este foro ciudadano. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta primera mesa de discusión, televisión y su rol público. Ahí estamos mejor. Decía que en esta primera mesa de discusión, Televisión Nacional y su rol público, marco regulatorio y proyecciones, invitamos a sentarse en esta mesa a don Ricardo Cifuentes Lillo y a doña Carolina Rodríguez Malebrán. Doña Carolina Rodríguez Malebrán es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La Serena, es periodista, magíster en Comunicaciones y Periodismo y doctorada en Ciencias Sociales. Don Ricardo Cifuentes, como todos saben, es miembro del Directorio de Televisión Nacional, se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional y como intendente de la región de Coquimbo.
Como siempre se hace, a mí ya me rayaron la cancha y yo se la rayo a ustedes. Okay. Cada uno tiene derecho a una intervención de 20 minutos y luego hasta las 16:15 horas podremos escuchar las preguntas e intervenciones de los periodistas, los colegas y los medios de comunicación en la sala. Comenzamos con doña Carolina Rodríguez Malebrán. Primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Periodistas, a su presidenta nacional, presidente regional, los consejeros, también la bienvenida a la embajadora y a todos quienes han venido esta tarde a la Universidad Central. Como este era un foro, yo dije voy a hacer algo más informal, más que formal. Y quiero partir preguntándole a los presentes que levanten la mano, por favor, ¿quiénes todavía ven televisión? Bien. Cualquiera, abierta o por cable. ¿Quiénes se informan a través de la radio? De la radio. Ya, bajemos la mano. Y a través de la televisión, que se informen a través de la televisión. Ahí son menos. Bueno, las encuestas lo dicen así. En el fondo, todavía la televisión sigue siendo un medio preponderante en la población, en América Latina, en Chile. Uno puede escuchar en redes sociales, en las noticias, que ha bajado la audiencia de la televisión, que son audiencias más bien volátiles, audiencias que están mucho en redes sociales, en Internet. Pero claro, esa premisa en cierto modo puede ser cierta, pero en cierto target. Estamos hablando de los millennials o los teen, como podríamos decir, los menores de 25 años, adolescentes, jóvenes. Sin embargo, el Consejo Nacional de Televisión, que es quien da las directrices y que tiene un equipo de estudio, un centro de estudios, constantemente está haciendo encuestas y las encuestas no mienten, al menos en esta instancia del Consejo. La gente sigue viendo televisión muchísimo y sigue informándose en primer lugar por sobre otros medios de comunicación a través de la televisión. Lo de la credibilidad lo podemos debatir porque sigue siendo la radio el medio más creíble por sobre la televisión, especialmente los últimos episodios que hemos tenido de catástrofes naturales, aluviones, terremotos, etcétera, en donde la televisión, nuestra televisión, no ha salido bien parada. Teniendo claro eso, que las personas se informan a través de la televisión, es donde también debemos tener clara la importancia y el rol que tiene la televisión en materia informativa. Recién escuchábamos a la presidenta hablar del pluralismo informativo, del derecho, el acceso a la comunicación, este derecho a la comunicación que no solamente tiene que ver con la libertad de expresión, también tiene que ver con el acceso a la comunicación y a la información. Por ende, si la mayor cantidad de chilenos y chilenas se está informando a través de la televisión o a través de las noticias, debemos ser respetuosos y responsables y éticos al momento de informar. Situación que, ya lo dijo también la presidenta, últimamente no ha sido así. Voy a referirme inmediatamente a lo que pasó con el reportaje de Canal 13. Podríamos decir que vamos a hablar de TVN, que eso no podría ocurrir nunca en Televisión Nacional de Chile. Un reportaje con esa producción o esa forma de exponer los hechos no podría estar en TVN. Claro que no, es la televisión pública, ¿cierto? Pero la opinión es que no debería estar en ningún medio de comunicación, porque no nos olvidemos que los medios de comunicación tienen un rol y una responsabilidad social. ¿Y qué ha sucedido en los últimos años? Prácticamente tenemos medios de comunicación que son manejados o están operando como empresas. Y ahí estamos mal. Porque lo que dice acá, derecho a la comunicación, no hay una simbiosis, no hay una analogía con medios de comunicación que son manejados como empresas. Por otro lado, alguien podría decir, bueno, pero necesitan financiarse, necesitan pagar sueldos, necesitan pagar equipamiento, etcétera. Claramente es así. Ahora, la forma de lograr ese financiamiento es el que ahora está en cuestionamiento y no está en cuestionamiento ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Por ahí algunos autores, entre ellas Farideh Serán, ha señalado que TVN es un híbrido, en mitad de camino de la televisión norteamericana y mitad de camino de la televisión europea estilo BBC.
Yo creo que todos hemos escuchado el modelo que tiene la BBC, que es un modelo que se financia a través de impuestos, que tiene todo un sistema autónomo para dominarse, para desarrollar sus contenidos sin ninguna influencia. En el caso de Televisión Nacional de Chile, que es nuestro canal público, ahí estamos a mitad de camino. Se autofinancia a través de la publicidad principalmente y también debe cumplir un rol público. Y ahí es donde estamos con estos ajustes que no hemos podido hacer y yo creo que ya no va a ser el ajuste, que es, para que me pueda financiar tengo que tener buenos programas, buenos contenidos. Voy a decir buenos, porque necesito tener avisaje. Necesito a lo mejor que Entel, que Movistar, que Coca-Cola, una serie de empresas publiciten en mi espacio. ¿Y cómo sabe Entel, Movistar, que en ese espacio ahí tienen harto audiencia? A través del People Meter. Pero resulta que nosotros, aquí en la región de Coquimbo, yo soy una mujer regionalista, nacida y criada acá, he trabajado toda mi vida acá y voy a seguir acá. No porque no me haya querido, no haya tenido oportunidades, porque quiero mi región y quiero que surja. Y es más, mi tesis doctoral lo estoy haciendo en audiencias locales. Por ende, nosotros que vivimos acá en esta región no somos parte del rating, para nada, porque el rating está en algunas casas y no en algunas regiones, principalmente región metropolitana, Valparaíso, Antofagasta, Temuco, Concepción. Entonces, mi tía que vive en Punta Arenas tampoco es parte del rating. Entonces, finalmente, tenemos contenidos con bien bajo contenido de escasa cultura, muy baja educación, burdos, por así decirlo en algunos casos, que tienen alto rating. Entonces, a ese programa va a tener más audiencia y va a tener más avisaje. Y así vamos, con un círculo, diría yo, vicioso, sin ampliar la mirada. ¿De qué forma podemos ampliar la mirada para tener una televisión pública de calidad? No podemos regirnos por el rating. No puede ser, eso no puede seguir así. Porque si seguimos en esa dinámica, finalmente vamos a seguir dando contenidos repetitivos, comprando programas de productoras externas, no dejamos espacio a la creatividad, no dejamos espacio, por ejemplo, a lo que es la franja infantil. Recuerdo cuando yo estaba pequeña que había una muy buena franja infantil, no solamente en TVN, sino en el resto de los canales. Ahora, pregúntense ustedes los que tienen hijos pequeños, ¿cuál es la franja infantil que hay hoy en día? Cada vez es menor. O, por otra parte, vamos a recibir contenidos que son de productoras extranjeras, muchas norteamericanas, en donde el policía de Barney y sus amigos aparece con short y polera. En mis tiempos Carabineros no usaba short y polera. Ahora a lo mejor sí, pero eso también tiene que ver con temas de propios de identidad y territorialidad que también debemos resguardar como país, como región, como localidades, como comunas. Entonces, dicho esto, un poco la propuesta que yo he hecho con mis estudiantes y lo que hemos conversado y lo que estoy viendo en mi tesis doctoral es tratar de recuperar ese rol público educativo que en algún momento tuvo la televisión en Chile, que fue cuando comenzó la televisión. La televisión comienza al alero de la Universidad Católica, la Universidad Católica del Paraíso y la Universidad de Chile. Ahí nace la televisión. Y gracias a este soporte de donde nace la televisión, era una televisión cultural, era una televisión que exhibía el teatro que realizaban las universidades en materia de extensión cultural, música, teatro, pintura, los conciertos de las orquestas, bastante cultura. Ahora, eso con el paso de los años, con las concesiones, con la entrada de una televisión más comercial, se perdió bastante tiempo. La idea, creo yo, que es recuperar eso. El cómo es el problema, pero veamos por qué es importante tener una televisión pública, educativa, cultural. Nuestro país, Chile, no es Bélgica y no es Alemania a nivel de desarrollo, hay que tenerlo claro. Aún hay muchas personas que viven bajo la línea de la pobreza. Aún hay personas analfabetas. Y, para qué decirlo, en tema digital, analfabetismo digital, tremenda brecha que hay entre hijos, nietos y abuelos. Entonces, podríamos decir, ¿Chile es un país que no tiene necesidades? Tiene muchas necesidades sociales aún este país.
Y la televisión es ahí donde podría cumplir un rol muy importante, potencialmente educativo-cultural. Uno de mis profesores gurú de mi tesis doctoral es el profesor Valerio Fuenzalía, de la Universidad Católica. Él, lo voy a citar, él ha señalado que la televisión tiene un potencial cultural muy relevante, especialmente en hogares con precariedad educativa. Pensemos, hogares en donde, recién preguntaron, me decían, ¿cable, no cable? La mayoría pues tenemos acceso al cable, la televisión o por internet, pero hay hogares todavía en este país que solamente tienen acceso a la televisión abierta. Y lo hay. Sectores rurales, sectores con muy bajo acceso a aspectos culturales, etc. Pensemos, acceso a entretenimiento cultural. El cine, séptimo arte, es parte del acceso que pueden tener las personas para ir mejorando su calidad o su calidad de vida en materia cultural y educativa. ¿Cuánto cuesta una entrada al cine? Un grupo familiar de o papá, mamá, 3 hijos. No alcanza. O sea, hay personas que están viviendo bajo la línea de la pobreza. No pensemos que van a ir al cine. Por ende, la televisión puede ser una puerta, una ventana muy interesante de llevar a esas personas que no han tenido acceso porque no han tenido oportunidades, principalmente, a través de la televisión. La televisión es una ventana que puede abrir y que potencialmente puede ser educativo. Un niño cuya madre no está en casa porque está trabajando, a lo mejor el papá no está, que prácticamente se cría con los hermanos mayores, que no, a lo mejor está fuera del sistema escolar, ese niño va a tener mayor estimulación a través de una televisión de calidad que estando en su casa viendo el celular o estando con los hermanos mayores y algún adulto responsable que pueda promover, estimular lenguaje, idioma inglés, valores, etc. Y es ahí donde el profesor Valerio Fuenzalía siempre ha hecho ha puesto el punto, el foco en de que no nos olvidemos de eso. Si la televisión puede tener un potencial educativo importante, especialmente en sectores socioeconómicos con bastantes carencias, en donde yo les planteaba esta situación de mamá trabaja, papá no está, y así yo creo que todos nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no existe esa realidad, porque sí existe. Todavía existen campamentos. En esta región todavía hay campamentos y en el país todavía hay situaciones familias que viven bajo el nivel de la pobreza. Así que eso es una razón de por qué tenemos que potenciar y poner el ojo, poner el foco en tener una televisión de calidad. Aquí el panel era sobre hablar un poco de Televisión Nacional de Chile. Sin embargo, yo tampoco quiero poner el punto negativo en TVN, porque TVN también hay una estructura legal ahí que está funcionando que le impide también hacer otras cosas. O sea, hay una ley, la ley ya se reformuló, pero hay un directorio, hay una forma de operar que cuesta, digamos, modificar o flexibilizar. Y en ese sentido también yo pongo el acento en los otros canales. No porque un canal de televisión sea privado pueda hacer lo que se le antoje. No. ¿Por qué? Por esto que está acá. Por el derecho a la comunicación. Y porque cumplen un rol público, un rol social, partiendo por eso. Y en ese sentido también tiene que ver con un tema más estructural de país, de que el Estado, más que el gobierno de turno, el Estado también pueda tener mayor comunicación, gestión en materia de la comunicación para la democracia o el acceso a la comunicación. Yo siento que el Estado debe tener un rol más importante y por supuesto que en el caso de Televisión Nacional de Chile no es solamente traspasar una cantidad de fondos después de hace mucho tiempo y de muchos dimes y diretes, no es solo eso, va más allá, es para dónde vamos, cuál es el rol que queremos cumplir. Tenemos misión y visión, una misión y visión por ley, ¿se cumple? Y ahora, ¿por qué digo yo que no se cumple? Nosotros en mi universidad hemos hecho varios estudios de audiencias locales, especialmente con niños. Uno de los últimos fue en Caleta San Pedro y le preguntamos a los niños de quinto, sexto, séptimo y octavo básico que estaban viendo en televisión. Muchas respuestas fueron las siguientes: Fanmagul, Infieles,
Los Simpson, que fue lo más soft que encontré para niños, entendiendo que Los Simpsons es una serie creada para adultos. Cuando se da en horario para niños, a veces hay ciertas censuras. Pero esos contenidos, teleseries turcas en la noche, y principalmente el visionado de los niños y niñas era después de las 10 de la noche, días de semana, no fines de semana. Y aquí afírmense del asiento, queridos los que son padres, porque veían televisión hasta la 1 de la mañana. ¿Cómo? Mi mamá se durmió, yo encendí el televisor y nadie se dio cuenta. Veían, ven contenido no apto para ellos. Ya. ¿Y hay contenido apto para los niños, niñas y adolescentes hoy en día? Especialmente para los niños y niñas, no, muy poco. La franja infantil que dan el día sábado en la mañana, pero en general nuestra parrilla programática de la televisión generalista, que son todos los canales de televisión, está destinado a un público más masivo, en donde la infancia se ha dejado de lado. Yo creo que ahí hay paño que cortar, digamos, hay que hacer gestiones para volver a incorporar lo que es la televisión infantil. Cuando yo nombro esto me dicen, pero ¿para qué si existe Discovery Kids y los otros Disney? No podemos competir con esa imagen 3D y con esa narrativa. Pero bueno, creo yo que hay aspectos tan interesantes que se pueden desarrollar, como por ejemplo aspectos educativos. El Consejo Nacional financió una serie que se llama Pichintún, que algunos lo deben conocer, entonces, que aborda desde la etnia mapuche, entonces, pero no está en la televisión. No está en televisión abierta, solamente se puede por internet. Y los que saben, porque si no saben a lo mejor no van a poder. Y a través del trabajo que hace el Consejo acá en regiones también con los colegios. Y ahí está, digamos, las inquietudes e interrogantes es por qué no hay programación cultural, educativa, de calidad para niños, niñas y adolescentes en nuestra televisión pública. Es la pregunta que yo siempre me he realizado y ahí es el debate. Yo les voy a contar un poco de lo que sucede en Argentina, que es donde yo hice mi doctorado. En general, en los países que voy, veo tele. Yo soy telemaníaca, veo mucha televisión. La televisión pública argentina tiene un canal, el Canal 7, el canal público, y ahí voy a defender un poco lo que es TVN. Yo me puse a ver televisión y vi propaganda. Propaganda en ese tiempo era todavía el gobierno de Cristina Fernández. Era propaganda. Pero era un spot publicitario, pero era propaganda, entendiendo la diferencia entre spot y propaganda. Me acuerdo que era algo que tenía que ver con relación con el metro. Y dije, bueno, esto no pasa en TVN. Esto no pasa en TVN. No vamos a ver un spot publicitario disfrazado o una propaganda disfrazada de spot publicitario. Ese es el primer punto. Sin embargo, la televisión argentina sí tiene aspectos que son bastante interesantes y que podemos replicar. Ellos hace poquísimo tiempo, algún par de años, sacaron ya la ley audiovisual que tiene relación con la llegada de la televisión digital. En Chile también tenemos la ley. No obstante, que fue lo interesante, que hay reserva exclusiva de porcentaje de parrilla programática destinada a cultura y educación, obligatoriamente. En Chile costó muchísimo que los canales dieran el sí para respetar las 4 horas culturales que hay que tener, en horario de alta audiencia. Yo no sé si el día sábado en la tarde es de alta audiencia, o el domingo en la tarde, que es el día en que la familia sale, disfruta, con los hijos, van al parque. No es alta audiencia esa. Otro aspecto interesante también de la televisión argentina es que tienen reservado porcentaje de producción local, y esto va para los que están realizando televisión comunitaria, los que están presentes, en los canales locales y regionales. Es decir, los audiovisualistas, por ejemplo, de Mendoza, tienen reservado un 20, un 30% de señal para poder emitir sus contenidos. ¿Y qué contenidos hacen los audiovisualistas mendocinos, sanjuaninos, de Jujuy? Propios de la zona. Territoriales, temas culturales, la música, etcétera. Entonces ahí vamos a un segundo punto, que es fortalecer nuestra identidad. ¿Qué identidad tenemos nosotros, los chilenos? Y ahí también hay otro punto en donde puede ir a lo que puede ir una televisión pública de calidad. ¿Tenemos identidad chilenos o estamos bombardeados por los malls, por Halloween,
u otras costumbres extranjeras. Está bien, yo no tengo problema de las costumbres extranjeras. Creo que la llegada de inmigrantes ha sido un enriquecimiento y un colorido en nuestra sociedad. Pero no dejemos de lado lo nuestro. Y la televisión es un buen punto para poner en valor lo nuestro. Nuestro folclore, nuestra idiosincrasia, lo que nos hace diferentes. No quiero que se entienda que cuando yo hablo de televisión de calidad solamente estoy hablando de un programa de televisión como Una nueva belleza, para hablar de literatura o hablar de música clásica, Mozart, Beethoven, Bach. No, las teleseries. Las teleseries también son una forma de poner en valor lo nuestro, lo identitario, nuestros paisajes, nosotros los chilenos, reconocernos, vernos representados. Y ahí también es un espacio interesante para ir desarrollando. El problema es que a veces también los productores o encargados de programación se pierden, parece que en una nebulosa que tienen que generar el rating, porque si no genero rating no tengo avisaje, y si no tengo avisaje no hay plata, y si no hay plata no le puedo pagar a hacer la producción del área dramática. ¿Ya? En ese sentido yo creo muy interesante que también hay otros contenidos, aparte del cultural reconocido, que también puede aportar al desarrollo de nosotros, de vernos representados. Los niños y niñas que nosotros estudiamos en Caleta San Pedro, que queda muy cerquita de acá, señalaron no sentirse representados en la televisión. Algunas respuestas fueron las siguientes: ellos son más rubios, ellos son más lindos, son distintos a nosotros. Lo cual me pareció, no es grave, pero interesante de analizar, porque en nuestra televisión ojalá tenemos que vernos representados. ¿Por qué? Porque a través de la televisión, a través de los contenidos, de las historias, de la narrativa audiovisual que está frente a la televisión, podemos aportar, por ejemplo, en valores, por ejemplo, contra la discriminación ahora, o poner en valor a la mujer, más que como objeto dentro de los contenidos televisivos. Algunas directrices con respecto a lo que es la televisión pública en otros países. En general, en otros países de América Latina no ha habido un buen funcionamiento y no es bien mirado la televisión pública, principalmente por los vaivenes políticos, porque está sujeto a arbitrio político, al gobierno de turno. Y en ese sentido, y en ese concierto de América Latina, Televisión Nacional de Chile sale bien parado. Yo hace algunos años estuve en Quito en un seminario sobre televisión educativa y había muy buenos comentarios sobre TVN. Es más, lo manifestaban o lo veían como un ejemplo a seguir en cuanto a este equilibrio que tiene en los contenidos y en la independencia que debe tener del gobierno de turno. Y claro, yo fui ahí y debatí y dije, no me parece, porque todavía hay mucho que hacer en materia de contenidos. Eso fue hace 5 años atrás y creo que no ha mejorado. Al contrario, ha ido bajando un poco su calidad en los contenidos. La televisión en general pública en América Latina asociada a gobierno de turno está al arbitrio del gobierno. Y ahí es donde podemos caer o en presunción o efectivamente de lleno en situaciones de manipulación, disfrazar noticias, enaltecer o favorecer al gobierno de turno, que es lo que siempre Televisión Nacional de Chile ha evitado, producto también de los 17 años de dictadura en donde eso sí se generó, donde hubo una manipulación, noticias que no fueron noticias, etcétera. Sin embargo, yo insisto que creo que el camino no es el adecuado. El camino para este financiamiento y evitar, digamos, manipulación o influencia del gobierno no es el adecuado. Yo creo que acá Ricardo va a hablar un poco de cómo se conforma el directorio. Yo tengo mis dudas del pluralismo porque creo que es importante que la ciudadanía esté representada también en el directorio y en la toma de decisiones de un canal público. No sé de qué manera, de cuál sería el mecanismo, pero sí deberían estar representados. Entonces, ahora, y esto es una opinión más bien personal, se toman muchas decisiones en ese directorio y después
me imagino que bajarán al director ejecutivo, etcétera, y nosotros no nos enteramos. Entonces ahí creo yo que es importante que la ciudadanía sea parte, se movilice, se junte en foros, discuta para abrir una ventana, porque siento yo que hay algo muy rígido, ahí hay una estructura, un muro que no hemos podido superar. Hay un grupo de profesores ligados a la universidad en Santiago, que son profesores de la Universidad de Santiago, de la Chile, que en su momento estuvieron formando un foro ciudadano o mesa de televisión educativa, que estuvieron haciendo un poco de presión antes de que se reformulara la Ley de Televisión Digital y la Ley de Televisión Nacional de Chile. No obstante aquello, no hubo hubo algunos foros por ahí, pero de lo que se estaba solicitando, de este pluralismo, de esta mayor cantidad de contenido cultural o de una forma distinta de operar, no se logró y finalmente fue una ley que se decidió ya en el Congreso y operando todos los lobbies que quieren operar, porque hay que decirlo. Ejemplos de televisión que, digamos, es financiada a través de los estados. En México, por ejemplo, si bien no es televisión concretamente tal, hay una red que se llama Red EduSat, que es una red de televisoras educativas y que hicieron en su momento bastante beneficio a las escuelas rurales en México, entendiendo que había un aislamiento geográfico, que había falta de acceso al centro, a las capitales. Esa red EduSat apoyaba a los profesores con contenido educativo, pero curricularmente. Es decir, si hoy día vamos a pasar, por ejemplo, desastres naturales, ese mismo día se emitía el contenido sobre desastres naturales para dinamizar el trabajo en lo que es el aula. Otro ejemplo bien interesante a nivel de América Latina es Señal Colombia. Señal Colombia tiene programación también dirigida a niños y adolescentes en el ámbito de la educación, pero no solamente la educación formal, sino también la educación no formal, entendiendo la diferencia que la formal tiene que ver con aspectos curriculares, el currículum, y la no formal tiene que ver con otros aspectos más de valores, más transversales, solidaridad, no discriminación, poner en valor el rol de la mujer, etc. Y ahí yo le estoy dando ejemplos de lo que sucede en otros países. Y en Argentina también, perdón, se me quedó el canal Encuentro. El canal Encuentro, para quienes quieran ver por internet, es un canal cultural que se ve en internet y también lo emiten a través de la señal de la televisión pública argentina. Hay un programa que me encanta que se llama Filosofía para Todos. Y en el fondo es un profesor que está de una manera muy lúdica, empieza a explicar pensamientos de diferentes filósofos, Nietzsche, Heidegger, Kant, etc., pero es muy digerible. Y es ahí donde creo que ellos, los argentinos, sí han dado el palo o han llegado al punto de cómo contar algo educativo que puede ser agreste, denso, como la filosofía, que es a veces un poco densa y hay que profundizar mucho, de una manera entretenida. Y ahí yo voy a citar a un realizador, investigador colombiano que se llama Omar Rincón. Él habla mucho de la narrativa y de lo lúdico, lo mismo también nuestro Valerio Fonsalía de la Universidad Católica. Lo lúdico, lo narrativo, lo ameno, de qué forma nosotros en nuestra televisión, los productores, los encargados, las mentes creativas que crean los nuevos programas dentro de los canales, pueden llegar a contar algo educativo, pero de una manera entretenida. ¿Por qué si en Argentina lo hicieron? ¿Por qué si en Colombia lo están haciendo? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Pruebas de que se puede hacer, sí. 31 minutos es una prueba. Programa que si no hubiese sido financiado por el CNTV no hubiese visto nunca la luz. Y 31 minutos educa. ¿Ustedes creen que educa? Sí educa, sí entrega valores, medio ambiente, no discriminación, pero de una manera entretenida. Y es ahí donde tenemos que, desde el punto de vista de la programación y de la creatividad que le digo yo a mis estudiantes, hay que tender a eso, a contar una historia, a contar incluso una noticia de una manera entretenida. No quiero que me malinterpreten en ese sentido, pero tengo que tratar de contar las historias, porque
Si el índice del precio del consumidor es tal en el día de hoy, o la cesantía aumentó un 1% más que el mes anterior, esos son cifras. Yo quiero saber quién está detrás. La persona que está sin trabajo, que está contando su historia de vida y que a lo mejor quiere surgir. Y esas son las formas de contar historias para entretener a la audiencia y para que la audiencia nos vea. Hay que llegar, las audiencias de verdad que tienen mucho bombardeo a través del cable, internet, celulares, etcétera. Entonces hay que saber llegar a las audiencias. Si no sabemos llegar a las audiencias con contenidos entretenidos, lúdicos, narrativos, finalmente vamos a seguir consumiendo mucho contenido extranjero. No es malo, pero tiene que haber un equilibrio en ese sentido, justamente por el derecho a la comunicación de los chilenas y los chilenos, y de quienes de otros países han llegado a ser parte de nuestra nación y de nuestra comunidad. ¿Está bien aquí? Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Son los 20 minutos extensivos. Ok, de Ricardo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación al Colegio de Periodistas. Un saludo para todos, fraternal, amistoso, cariñoso. La verdad es que el tema al que nos han convocado tiene una cantidad de aristas enormes. Yo voy a tratar de centrarme, creo que pueden ser 3 aspectos de lo que es la televisión pública y algo también más detenidamente en lo que significa el Televisión Nacional de Chile, en específico. Y aquí se han planteado varias cuestiones que obviamente yo las comparto, tanto desde lo que nos planteó la presidenta del colegio, que encuentro súper interesante desde el punto de vista de la filosofía y de la visión que hay detrás y de la necesidad de tener una televisión pública fuerte, poderosa. Yo diría que existen 3 razones de por qué todavía en Chile y en la sociedad contemporánea, digamos, es necesario todavía mantener una televisión o una comunicación pública muy potente. Y digo yo comunicación porque en realidad la televisión está en un proceso de cambio, como todos sabemos, como hoy día le dicen industria de la televisión. La industria de la televisión está pasando por un cambio muy significativo. Las audiencias han caído de manera estrepitosa, ustedes saben, que dada esta conexión que aquí se ha señalado al rating y el rating al financiamiento, han generado problemas no menores de operación de los canales de televisión, no solo de televisión nacional, y no solo de los canales en Chile, sino en el mundo. Hay un proceso de cambio que algunos que conocen esto desde hace muchos años lo asimilan a lo que ocurrió a fines de los 60, a principios de los 70, con la irrupción de la televisión, precisamente, respecto de la crisis que se generó en la prensa escrita y en la radio, que obligó a un reordenamiento de todo el sistema de comunicación. Eso mismo está ocurriendo hoy día con una fuerza absolutamente inusitada. La aparición de los medios digitales generó unos cambios muy significativos y está en pleno proceso disruptivo, digamos. Aquí hay un factor que está generando unos cambios en todo orden, digamos, desde luego el financiamiento, pero también de las formas de comunicar, en fin. La gente que conoce estos medios y que tiene mucha relación con cómo se financian los sistemas de comunicación, señalan que en unos años más muy probablemente esto va a tender a equilibrarse desde el punto de vista del financiamiento al menos, y que va a haber una reducción significativa, digamos. Hasta hace 7 u 8 años la televisión representaba algo así como el 51% de los ingresos totales que genera la publicidad. Eso hoy día está en torno a un 35, entre un 35 y un 38%. Y la gente que entiende esto dice que en unos 4 o 5 años más se va a estabilizar en torno a un tercio. Es decir, hace 5 u 8 años éramos la mitad de la torta publicitaria, de los recursos que se generan ahí, y vamos a derivar hacia un tercio. Y quizás un 25%, un cuarto.
de esa torta. Además, hay una reducción significativa de la torta, es decir, no es que solo hay una distribución adentro, sino que la torta se ha ido achicando de manera muy significativa porque existen otras formas de comunicar, no necesariamente a través del marketing directo como se hace con la publicidad. La misma tecnología ha ido generando esos cambios. Entonces, estamos frente a un cambio muy brutal de la televisión y de la comunicación en general. Los portales de los diarios de la prensa escrita hoy día son increíbles. Uno entra a cualquier portal, EMOL o la tercera.cl, que son quizás las más desarrolladas, y en realidad son verdaderas televisiones. Uno puede ver televisión a través del EMOL y puede quedarse viendo televisión un gran rato. Hay programas, pequeños programas financiados por el Consejo Nacional de Televisión que hoy día están en los portales de la prensa escrita, entre comillas. Y no sé si conocen ustedes, hay uno que a mí me encanta, que es El viaje al paraíso o algo así, de un cabro que anda en una furgoneta recorriendo Chile y que se queda en pana casi en todos lados, pero que tiene una perspectiva maravillosa de ver el territorio, en fin. Bueno, uno lo puede ver, seguir capítulo a capítulo de 2 o 3 minutos a través del portal de EMOL. Entonces, hay un cambio muy significativo y nosotros estamos en el medio de ese cambio. Ahora, ¿por qué mantener una televisión pública abierta? Aquí se han señalado varios argumentos. Se supone que hoy día en Chile alrededor del 70% de la gente que ve televisión la ve por cable y solo un 30% por televisión abierta. Y hay una relación muy directa respecto del tipo de audiencia y de los niveles socioeconómicos, como ustedes comprenderán, respecto de quienes ven televisión abierta y quienes ven televisión por cable. Desde ese punto de vista hay una primera relación, una potencia muy fuerte que se asocia a Televisión Nacional de Chile y que tiene que ver con esto de las estaciones regionales, que ha ido generando noticias regionales que han permitido hoy día hacer una diferencia que la propia Televisión Nacional no ha podido aprovechar hasta ahora. Yo con sorpresa me he enterado, por ejemplo, que las audiencias, como aquí muy bien se dijo, medidas por el People Meter, son radicalmente diferentes en regiones. La valoración que tiene la marca Televisión Nacional en las 9 regiones donde tiene sede regional respecto de lo que ocurre en Santiago es absolutamente distinto. Para que los que saben de esto, en Santiago la marca TVN vale algo así como 0,6 de 1, digamos, o un 60% de lo que llegó a costar, y en regiones esa valoración puede llegar todavía a 0,95, es decir, casi al 100% de lo que costaba hace 5 años atrás. Y eso, como ustedes comprenden, tiene un impacto muy significativo también desde el punto de vista de los ingresos, porque en la medida que yo tengo una marca que vale menos, ¿no es cierto?, el que financia la publicidad obviamente quiere o más productos por el mismo precio, digamos, o disminuir desde luego la cantidad de recursos que gasta porque quiere destinarlos a otros, en fin. Entonces, en este proceso, en esta industria en cambio, digamos, hay, en mi criterio, 3 razones de por qué tenemos que seguir peleando por una televisión pública de calidad y muy potente. Estas 3 razones, además, son bastante evidentes, digamos. La primera tiene que ver con esto que han hablado ustedes aquí, que yo comparto absolutamente, que es cómo desde una televisión pública aseguramos una cierta pluralidad y una cierta objetividad, una cierta manera de ver la sociedad chilena. Hay ejemplos en el mundo de lo que ocurrió con la televisión abierta y particularmente con las dictaduras y cómo las dictaduras terminaron en algunos casos con la televisión abierta. El ejemplo de Brasil, que hoy día está a punto de tomar una decisión radical, a 2 días de tomar una decisión radical, bueno, tiene que ver también con el debilitamiento de la televisión pública. Toda la gente que conoce la historia de la televisión pública brasileña dicen que hoy día las noticias las pone la Red O Globo. Y si no está en la Red O Globo, no existe en la noticia, aunque la diga o sea tan evidente por cualquier otro medio. Entonces, hay una necesidad de mantener una televisión pública abierta para generar y garantizar estos equilibrios, digamos, en la comunicación. La comunicación genera realidad, ustedes saben, y no da lo mismo cualquier comunidad y cualquier comunicación o
no da lo mismo cualquier pretensión para generar una realidad determinada. En segundo lugar, creo yo que la televisión pública está, como aquí muy bien se ha dicho también, está destinada a mostrar unos ciertos valores, digamos, y una cierta forma de ver la sociedad, en donde principios básicos como el respeto, la construcción de una sociedad inclusiva, una sociedad libre, democrática, en fin, tenga cabida. Hay una relación muy fuerte, directamente proporcional entre televisión pública, libertad y democracia. Eso es evidente, digamos, y los que creemos en que hay que fortalecer la sociedad civil, hay que generar nuevos espacios de democracia, en fin, somos claramente, estamos claramente a disposición de la generación de una televisión o de medios en general de carácter público potente. Y en tercer lugar, yo creo que hay un argumento que es un poco más nuevo, pero que es tremendamente necesario. La televisión pública, en un país en el que por muchos años, casi 200, se negó la heterogeneidad de los territorios, tiene la obligación de mantener un nivel de comunicación, en mi criterio, en tres sentidos. El primero es rescatar el sentido de la comunicación desde abajo hacia arriba. El segundo es tratar de generar una comunicación horizontal. Y el tercero, también necesario, es el sentido de construir realidad o generar contenido desde arriba hacia abajo. Desde luego, lo que ha hecho la televisión pública, incluso televisión nacional, en Chile en todos estos años, es privilegiar la tercera, la comunicación desde arriba hacia abajo. Generar contenidos nacionales, con claras excepciones, por cierto, ¿no? Y transmitir contenidos internacionales y bajarlos hacia las audiencias en cada uno de los territorios, dando lo mismo el territorio donde la audiencia los conecte, digamos. Entonces, lo que hemos hecho en Chile es tener una comunicación de carácter nacional que no distingue heterogeneidades regionales o territoriales. Y por cierto, esa sigue siendo una necesidad. Todos, independientemente de donde vivamos, necesitamos informarnos. Y necesitamos informarnos de las cosas que ocurren en el mundo, así como de las cosas que ocurren en el país. Pero después hay la necesidad cada día más potente de que los que vivimos en un territorio determinado, una región, una provincia, una comuna, compartamos ciertas informaciones de manera lo más horizontal posible. Y ahí tenemos un déficit enorme. Recién preguntaban respecto de cuál es la identidad del chileno. Yo pregunto cuál es la identidad de los habitantes de la región de Coquimbo, o cuál es la identidad de los habitantes de la región del Maule o de la región de Valparaíso, que hace que una persona de Illapel se sienta parte integrante de la comunidad de la región de Coquimbo. Si ustedes le preguntan a alguien de Illapel, probablemente se van a encontrar con la sorpresa de que él le da absolutamente lo mismo. Su relación de identidad está con la comuna de Illapel y probablemente para él sea más atractivo incluso ir a Valparaíso que venir a La Serena. O digamos, tender a generar redes sociales de articulación más con la región vecina que con la propia región. ¿Y eso por qué ocurre? Entre otras cosas ocurre porque las regiones en Chile fueron creadas con un criterio estrictamente administrativo y militar, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la ley solo cambió recién el año pasado, eliminando los números de las regiones. Hasta ahora todavía hay gente, incluso yo, que cometo el pecado de llamar a esta la cuarta región. Eso ya no se puede hacer. Gracias a Dios, digamos, logramos aprobar la ley que, entre otras cosas, elimina el número y fija solo el nombre de tal manera de que haya una cierta identidad. Y los que entendemos que los territorios no son solo sujetos de administración desde la capital y que las divisiones territoriales no solo tienen que facilitarle al jefe del Estado en Santiago la mejor administración de un territorio por muy cerca o lejos que se encuentre. O sea, que no siga la lógica borbónica, ¿no es cierto?, de los españoles que crearon la figura del intendente, recuerden ustedes, para que controlara sus territorios. No para que el intendente fuera
un agente de desarrollo del territorio, sino más bien para que rindiera cuenta al rey en Madrid cómo se desempeñaban las cosas. Bueno, eso en Chile está cambiando. Y el año 2020 va a desaparecer por primera vez después de 208 años, creo, o 7 años, no me acuerdo cuánto. Va a desaparecer esa figura del intendente y va a aparecer la figura del gobernador regional. Y el gobernador regional se inspira más en el territorio como un agente de desarrollo que la del intendente como una autoridad de control. Y eso, créanme, que es un cambio notable. Ahora, ¿sobre qué se construye desarrollo? Es la otra cuestión que falta para completar la mesa, ¿no? El desarrollo se construye siempre sobre la identidad. ¿Y qué es la identidad? La identidad es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocernos como parte integrante de algo, ¿no es cierto? Nos reconocemos chilenas y chilenos. Yo creo que en general sí, ¿no es cierto? Existe una identidad relativamente clara de los chilenos, digamos. Pero difícilmente nos vamos a reconocer de Maulino o qué sé yo, de cualquier región de Atacama o de Iquique, en fin. Nos reconocemos mucho en la comuna. Las encuestas que uno mira siempre para los habitantes, digamos, la comuna es como el principal factor de identidad. Y eso pasa porque normalmente no existe comunicación en el territorio. Cuando uno dice, mire, necesitamos apoyar ahora el desarrollo y el crecimiento de la región de Coquimbo sobre la identidad, entonces lo que tenemos que reclamar es decir, bueno, ¿y qué identidad vamos a tener si no tenemos ningún medio de comunicación que sea capaz de informar las noticias de lo que ocurre en Illapel a la gente que vive en La Higuera, en el caso de la región de Coquimbo? ¿O qué saben las personas que viven en Castro, en esa isla con una profunda raíz identitaria, de lo que ocurre en Osorno, en la región de los lagos? Entonces, ellos no comparten noticias, no comparten información, porque no existe un medio regional que sea convocante. Ni siquiera las 9 estaciones regionales de televisión nacional. El dato que me dieron la semana pasada es que la región que tiene mejor cobertura es Valparaíso, que tiene en torno a un 90% de cobertura porque hay una concentración muy fuerte en 4 o 5 ciudades. Pero ese 90% teórico se reduce a más de la mitad, porque ustedes saben que la señal de televisión nacional llega por cables exclusivamente por la vía de BTR. Y todos los demás operadores no la pueden integrar porque la señal de televisión nacional todavía no se digitaliza completamente. Entonces, reducimos la cobertura potencial al 50%. Entonces, en Valparaíso no existe ni una posibilidad de que un habitante pueda ser, o distintos habitantes en distintos lugares de la región puedan tener la misma información. Si no tienen la misma información, difícilmente van a construir alguna identidad. Entonces, esa relación horizontal tiene que ser hecha, difícilmente va a ser hecha por un canal privado, porque la escala no da. Ustedes saben, mientras más audiencia, mejores ingresos, y por tanto, si uno disminuye la audiencia, va a tener ingresos más debilitados. Y finalmente, la tercera dimensión, que es la de abajo hacia arriba, es la capacidad que tenga un medio público como Televisión Nacional de recoger lo que ocurre en un territorio, por más pequeño que éste sea, y llevarlo desde ahí a lo regional y particularmente a lo nacional. Hay una idea que está rondando por ahí y que tiene que ver con cómo uno es capaz de, aprovechando los nuevos medios además y las producciones locales, que son muchas, bueno, cómo Televisión Nacional presta no solo la pantalla, sino presta toda la multiplataforma que hoy día tiene para que esos contenidos locales se puedan transmitir a nivel nacional. Entonces lo que uno hace es subir una pequeña información o un pequeño video o lo que sea, en cualquier formato, a una plataforma de carácter nacional, y eso es un servicio extraordinario, que hace que además para el propio medio se genere lazos muy fuertes.
Bueno, esa es la tercera dimensión, y obviamente esa tercera dimensión tampoco va a ser recogida por un medio privado. Entonces, ahí hay tres elementos de por qué Televisión Nacional o la televisión pública en Chile es tremendamente necesaria. El punto es, ¿qué televisión pública? Entonces, ahí caemos ahora al tema de cómo se financia, ¿no es cierto? Le sacamos el famoso People Network y lo dejamos en un financiamiento directo, creamos un impuesto, como aquí se mencionó, al estilo de la BBC, o generamos un modelo mixto como el japonés o el alemán, que tiene también un sistema de financiamiento a partir de las regiones o los land alemanes, en fin. Hay muchos ejemplos en el mundo. Pero hay una decisión política que este país tiene que tomar respecto de cómo se financia la televisión pública. Hay visiones muy distintas sobre esta materia en el país. De hecho, el directorio representa dos visiones muy dramáticamente opuestas al respecto. Nosotros, los que somos minoría hoy día en el directorio de Televisión Nacional, creemos que esta televisión o la televisión pública requiere de un financiamiento estatal. Al menos en alguna parte. Hay algunos modelos mixtos que permiten, por ejemplo, que la televisión pueda recibir publicidad en algunos horarios y de algún tipo de producto, digamos. Obviamente no el tabaco, obviamente no el alcohol, en fin, o transmitir publicidad de tabaco o de alcohol en algunos horarios, en fin, generar franjas determinadas, como aquí se ha señalado, para niños, en fin. En Chile ya se tomó una decisión en abril de este año respecto de que va a haber un canal cultural, una segunda señal. Se resolvió una discusión que también es bastante profunda respecto de si había que tener o no una segunda señal pública. Algunos pensábamos que era mejor potenciar la señal, la única señal de Televisión Nacional, multiplataforma, insisto, con una visión cultural que la atraviese en todo su quehacer. Porque los ejemplos que hay en el mundo y que hemos revisado en las últimas semanas muestran que cuando uno crea solo un canal cultural, y es ese canal cultural el que logra financiarse por alguna vía directa, termina en la irrelevancia del punto de vista de la audiencia. Desgraciadamente es así. La gente reclama cultura, pero no consume cultura. O, digamos, las formas de la cultura son bastante discutibles. También es cierto de que hay un debate en torno a qué es cultura y cuáles son las formas más significativas para una sociedad o cómo se construyen, en fin. Pero hay todo un debate en esa materia, temas que hay que resolver desde luego. Pero nuestro deber hoy día es, con este mecanismo de financiamiento, porque este gobierno ya planteó que no está disponible para un financiamiento público de la televisión pública, y por tanto estamos obligados a generar autofinanciamiento. Vamos a tratar de imponer algunos criterios que permitan rentabilidad para sostenibilidad y obviamente cambiar el enfoque desde el punto de vista de integrar estas tres dimensiones que yo le he señalado. Eso a través de esta gran revolución multiplataforma. ¿Saben cuántos lectores tiene el Twitter de TVN? ¿Alguno tiene una idea? 2.930.000. Es el Twitter más visto de Chile. El de las noticias, exactamente. Y en redes sociales realmente Televisión Nacional la lleva. Y es el primero en cualquier medición, así como es el segundo en rating en regiones, es el primero a nivel nacional en multiplataforma. Pero realmente todavía no está aprovechada. Yo me reuní con el jefe de plataformas la semana pasada y le preguntaba, le decía, oye, ¿qué estamos haciendo en multiplataforma? Entonces él me decía, mira, la gracia es que como nosotros producimos algunos contenidos regionales, fundamentalmente noticias, que son las que transmitimos, bueno, por la multiplataforma de Televisión Nacional se llegan a transmitir hasta 8 noticias regionales diarias. Y me dice, nosotros podríamos transmitir 100, 150 noticias regionales.
porque tenemos la capacidad de producirla y además parece que la producción física hoy día de editar un video, construirlo, se ha ido a costos muy, muy bajos, sobre todo cuando uno tiene alguna capacidad instalada. Entonces, hay verdaderamente la posibilidad de incorporar la diversidad territorial en esta multiplataforma nacional. Y yo creo que ahí hay una oportunidad enorme para la televisión pública en los próximos años. Parece que esto se me está acabando el tiempo. 3 minutos, perfecto. Bueno, quiero referirme también a la cuestión que aquí se planteó respecto del directorio y de cómo se garantiza esta forma de pluralidad, digamos, de la sociedad en un medio como Televisión Nacional, ¿no? Yo me he dedicado a estudiar cómo se conforman los directorios de la BBC, por ejemplo. He pedido ahí, me han entregado algunos informes. Bueno, los directores de la BBC son nombrados por el Senado igual como en Chile, digamos. He preguntado cómo se conforman los directores de la japonesa, que es otra red muy prestigiada en el mundo, y también son nombrados, no sé si por los diputados o por el Senado o por la unicameral, no me acuerdo. Pero lo que quiero decir es que en todos los países donde hay televisión pública de calidad y que son modelos para nosotros, en todos hay siempre participación política en la conformación del directorio. Y es por una razón muy sencilla. Si ustedes dicen que necesitamos conformar 7 directores, porque además no podemos tener 50, 100, ¿no es cierto? Sería inoperante. Bueno, y si decimos tiene que haber un representante del mundo de la cultura. Bueno, ¿y cómo se va a elegir ese representante del mundo de la cultura? ¿Va a ser un escritor? ¿Va a ser un director de teatro? ¿Va a ser una persona que hace video? ¿Quién? Y cuando digamos ya, ahora le toca al escritor. Ese escritor va a ser de izquierda, va a ser de derecha, va a ser hombre, va a ser mujer. Entonces, dentro de cualquier decisión que se tome o de cualquier mecanismo para la conformación de un directorio plural, diverso, como el que buscamos, ¿no es cierto?, que garantice esa diversidad, cualquier mecanismo va a ser un caos absoluto. Y para eso sirve la política, pues, porque la política hace que nos guste o no nos guste, ¿no es cierto?, que nosotros le entreguemos a algunas personas que se someten a este proceso de participación nuestra confianza y voluntad política. Y donde mejor se refleja la heterogeneidad del país es en un sistema democrático en el Parlamento. Particularmente en un Parlamento que cambió su forma de constitución. Porque probablemente, si esto se hubiese hecho el año pasado, todavía estaríamos bajo la dominación del binominal, aunque todavía queda en el Senado particularmente. Pero hoy día vamos hacia la constitución de un Senado y una Cámara de Diputados que es bastante más heterogénea de lo que teníamos hasta hace 1 o 2 años atrás. Y por tanto, yo sé que es discutible siempre cómo se conforma un directorio de una entidad pública. Lo que yo quiero decir es que a mí me parece que, independiente que sea yo u otro el nominado, digamos, cualquier instancia va a ser discutible. Lo importante, creo yo, es que esa instancia de generación permita que se cumpla este criterio fundamental, que es garantizar la heterogeneidad y la supervivencia y sostenibilidad de una televisión pública que garantice los criterios que antes he señalado. Eso, señor moderador, para que no me pase. Muchas gracias. Una antena es carísima. Recién hablaba con algunas personas. Montar técnicamente un canal de televisión digital es carísimo. Imagínense canales de televisión locales, Canal 2 de Salamanca, el canal de Illapel, los 3 canales que hay en Los Vilos. Entonces ellos no, desde el punto de vista de recursos, no van a tener cómo hacerlo. Y puede que suceda lo que pasó en España, que en España, en el fondo, con este apagón analógico, cayeron muertos muchos canales de televisión. Por ahí hay una autora que dice la televisión local ha muerto en España, con todo el enriquecimiento que tenían en contenidos esta televisión española. Por ende, yo lo veo bastante con incertidumbre. Creo que a través de aportes o fondos que va a dar el Consejo, la Subtel no son suficientes para todo lo que se tiene que implementar para tener una televisión digital. Y por otro lado,
no es solo montar desde el punto de vista técnico, que aquí hay muchas personas que son del área técnica y que conocen más que yo. O sea, un canal de televisión local necesita recursos humanos, necesita pagar la luz, necesita pagar salario, necesita arrendar un lugar, necesita equipamiento. Y eso también son costos. Pero los ingresos que tienen ellos, que a través de la poca publicidad que tienen, o de los fondos que estábamos hablando recién, de los fondos de los medios, no es suficiente, o sea, no alcanza. Y aquí voy a decir algo que tiene que ver con la provincia del Choapa, en donde yo me preguntaba, ¿por qué en la provincia del Choapa hay tanto canal de televisión local? ¿Por qué razón? Porque hay una empresa privada, minera, que apoya, financia, en fin. Ahora, esto tiene dos lecturas, dos miradas. Qué bueno, podríamos decir, que haya televisión local y que haya yo voy a decir, Carolina Rodríguez se está contradiciendo, porque estamos pidiendo apoyo de los privados y aquí está apoyando, pero cuidado con el pluralismo, que sea un apoyo, pero que haya, que esté muy claro, digamos, definido, incluso legalmente, cómo va a operar ese financiamiento sin afectar el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa, con una investigación científica que estoy realizando en mi tesis doctoral, en donde escuché comentarios, que casi me caí de la silla cuando escuché los comentarios de falta de pluralismo y falta de ética. Pero yo no apunto con el dedo a los realizadores y a los canales locales, porque ellos hacen lo que pueden. Es más, los aplaudo, porque hacen un tremendo esfuerzo por hacer televisión, por entregar comunicación con todas las falencias y carencias que tienen de todos los ámbitos, profesional, capacitación, técnico. Y yo me pregunto nuevamente, ¿y el Estado de Chile qué? ¿Qué rol debe cumplir ahí? ¿Tiene que cumplir un rol? Por supuesto que sí, y no lo está cumpliendo. Entonces, al final lo que va a pasar es que esos canales van a desaparecer, o bien, lo que están diciendo muchos, no van a traspasarse a la televisión digital, van a seguir operando de manera análoga. Gracias. Bueno, yo también comparto mucho lo que dijo Carolina respecto de esto, y particularmente de la ley de televisión digital, ¿no? Todo el mundo habla ya de que es imposible cumplir con el apagón en 2020, ¿no? O el 2021. Claro, pero por primera vez está fijada la fecha en la ley, entonces lo que va a haber que hacer probablemente es pedir una prórroga. En esto quizás Televisión Nacional está más en la punta, porque como ustedes saben, esto de la recapitalización y los fondos que se supone que el 3 de noviembre el gobierno tiene que transferir, parte importante de esos recursos, alrededor de 22 millones de dólares, van a la digitalización. Pero solo así. Recuerden ustedes que Televisión Nacional tiene más de 230 antenas en Chile. Aún teniendo la plata, a fines de este año nos vamos a demorar casi 3 años en hacer el proceso de transformación. No por un problema de plata, sino por un problema técnico. Es imposible tener los transformadores y todos los equipos, hay que mandarlos a hacer. Normalmente se hacen, entiendo que en Alemania o algunos en Estados Unidos, en fin. Y hay una lista mundial en esto que está, y nos vamos a tener que poner a la cola. Entonces, yo comparto de que hay un tema con la digitalización en Chile que no cuadra y es imposible que lleguemos en la fecha que la ley previó. Y en segundo lugar, claramente, por eso es tan importante el título del seminario, porque finalmente lo que ustedes están planteando, la discusión, lo plantea Marco hoy, tiene que ver con qué política o cuál es la política de Estado para la comunicación en Chile. No solo para una televisión pública, sino para todo el sistema y particularmente para la pequeña producción, porque hoy día pareciera ser de que el avance tecnológico facilita la pequeña comunicación o la comunicación más específica, pero claramente hay que tener recursos. Entonces hay que generar una política que yo creo que el Estado hoy día no la ha discutido. Yo he participado, ustedes saben, he estado en cargo de gobierno y siempre es un tema que se esquiva, siempre se saca por el lado. Yo diría que lo que se alcanzó a discutir ahora respecto a la ley de Televisión Nacional era urgente porque si no, Televisión Nacional iba a cerrar. Y de hecho todavía tenemos una cantidad enorme de problemas financieros. Pero la política pública respecto de cómo se comunica y cuál es el rol del Estado en esa comunicación no está planteada. Y por tanto, creo yo, lo que ustedes hacen desde ese punto de vista es generar
el debate y empezar a construir propuestas y alternativas. Tenemos tiempo, lamentablemente, para una sola pregunta, como me están indicando. Si vamos rápido, quizás alcanzamos, ¿me autorizan a 2? No, me autorizan a 2. De acuerdo. La primera persona que pidió la palabra. Bueno, primero agradecer las intervenciones, el análisis que se ha hecho, pero me parece la carencia fundamental a propósito de lo que decía la presidenta del colegio, que la información, la comunicación es o pretende ser una ciencia. Y nosotros cuando, en las intervenciones que hemos escuchado, están hablando de una industria y de una técnica o una tecnología. Me parece que ahí hay una contradicción fundamental. Aquí se ha hablado de producto, como si la cultura fuera un producto. Los programas de televisión son medibles de acuerdo a los financiamientos, los recursos que se tienen. Yo pienso que en un nivel académico como el que estamos discutiendo, hay que ir al fondo, por ejemplo, el modelo económico, social y político que tenemos. Eso es el cuestionamiento. Y la presidenta también llamó la atención sobre la necesidad de una nueva institucionalidad para este país, obviamente para el Estado, una nueva constitución. Yo creo que eso no puede dejarse de lado. Me parece que nos fuimos un poco en los tecnicismos y todo eso. El cuestionamiento no es tampoco a toda la televisión o a la televisión pública, sino que el análisis tiene que ser general sobre la sociedad que estamos construyendo con los medios que tenemos. De acuerdo. Pero la pregunta, porque no tenemos mucho tiempo. No, yo quiero saber cómo entienden ustedes medios de comunicación. ¿Es una industria, es un producto? ¿Qué es un medio de comunicación? Ricardo. Bueno, probablemente tengamos afinidad filosófica respecto de esto que usted ha planteado, pero en cualquier instrumento de comunicación, en cualquier medio de comunicación, en cualquier actividad humana, hay una cierta organización técnica. Eso es inevitable y yo particularmente creo que eso es recomendable. Mientras más técnica, mejor, porque las cosas se hacen de mejor manera, digamos. Ahora, esa técnica tiene una conceptualización y tiene una terminología, digamos. A mí eso no me da miedo. No es el tema. Tampoco me da miedo que haya un empresario detrás de instalar un medio de comunicación. Creo yo que en un país libre, en una democracia fortalecida, la participación de los privados es fundamental. Lo que sí me da miedo es que no tengamos una política bien pensada, bien organizada, como la que aquí claramente queda de manifiesto. Entonces, yo diría que ¿dónde está la prioridad? Está en esto, digamos. En cómo somos capaces de que el Estado de Chile tenga una política explícita, donde estén señalados los principios, pero también estén señalados los mecanismos. Por ejemplo, mecanismos de financiamiento para la pequeña televisión, para la radio local, en fin, y no preocuparnos solo del gran medio nacional, sino hacer que efectivamente sean los territorios los que empiecen a organizarse también desde el punto de vista de la comunicación. Voy a tratar de ser breve. Yo comencé diciendo que los medios de comunicación sociales cumplen un rol social y que habíamos caído en el error de empezar a llamar esto, empezar a funcionar como industrias con un contexto totalmente económico, con réditos económicos. La comunicación es fundamental para fortalecer y para difundir, para resguardar la democracia. Y en ese sentido, claramente, y comparto lo que usted ha señalado, aquí se necesita un nuevo sistema de comunicación, poner en valor un cambio, una reingeniería total de cómo se está llevando el sistema de comunicación en nuestro país, donde hay duopolios, monopolios, donde no hay pluralidad en el periodismo informativo escrito, por ejemplo. Y en la televisión, no está quedando Televisión Nacional de Chile y el resto televisión privada que, como dije también anteriormente, hacen o tienen las políticas que quieren de acuerdo al dueño del medio, ¿ya? Y en ese sentido también este sistema que hay que reformularlo y ahí donde también, ¿cómo lo hacemos? Esto es interesante lo que está haciendo el Colegio de Periodistas.
lo que están haciendo las organizaciones ciudadanas, las universidades. O sea, hay que empezar a movilizarse, hay que empezar a sacar la voz y no quedarnos callados con este sistema de comunicación que no nos representa, sí, ese es el tema, no nos representa. Y creo que fundamental, es decir, la comunicación es fundamental para la democracia, para vivir en un país democrático con igualdad de oportunidades. Si no trabajamos en eso, finalmente los medios van a estar al arbitrio de sus dueños, de ciertas ideologías que no nos representan en lo absoluto, o sea, el pluralismo, para qué decirlo. Y esa es mi opinión. Y me autorizaron a una pregunta más, que es la última que está allá, y luego de ello tenemos un buen chileno, un break coffee, ¿okay? Para iniciar la segunda mesa. Adelante. Recién estábamos hablando con el colega acá de UPLA TV y ellos también me contaban que habían intentado postular la señal y efectivamente no da la suma, no da los recursos. Sí, ese es el tema, no da los recursos. En el caso de nosotros que somos una universidad pública, estatal, con tantas necesidades, con acceso de estudiantes de los quintiles más bajos, claramente hay otras necesidades. No obstante aquello, la Universidad de La Serena es parte del USTB, que es una red de canales universitarios del CUECH, del Consorcio de Universidades Estatales, y ahí estamos a través de Internet y también se puede ver a través de algunos canales de televisión como la del Senado. En algún momento nuestro rector estuvo con la intención de tener un canal de televisión porque sabe el potencial que tiene educativo y cultural de difusión de la investigación y la innovación que realiza nuestra universidad desde mucho tiempo, la ciencia, las artes, las humanidades, la ingeniería. Sin embargo, claro, hay un tema de recursos, y yo lo dije, no solamente recursos, el recurso humano también, o sea, contenido. Entonces también hay que ser muy responsables en postular, tener los recursos, postular y después que esto funcione. Si no, imagínense, la Universidad de Chile perdió el canal o la Universidad Católica perdió el canal 13. ¿Quién es el dueño del canal 13 ahora? Ya, entonces la idea es que nos pase lo mismo. No obstante aquello, yo creo, y eso lo voy... ¿Qué cosa? Yo creo que en esta ley, digamos, en esta ley de televisión digital, se debieron haber entregado gratuitamente concesiones a las universidades estatales.
especialmente las regionales. Porque aquí es donde se hace investigación, en la Universidad de La Serena, en esta universidad también, donde hay difusión. Hoy en la mañana estuvimos en un acto, estuvo el coro de cámara. ¿Cuánta gente no querrá escuchar el coro de cámara de la Universidad de La Serena? Personas de IAPEL, fue maravilloso, ¿cierto, Ricardo? Bueno, a través sería ideal a través de un canal de televisión. Pero también yo ahí apelo, y justamente el rol del Estado, y vuelvo ahí, que el Estado debió haber entregado concesiones, así como en su momento el presidente Alessandri entregó las concesiones a la Católica, a la Universidad de Chile, a la Católica del Paraíso de manera gratuita, y me parece que perpetua hasta ahora, hasta el cambio de ley, debió haber sido así, haber puesto la mirada en ciertas instituciones públicas, educativas como la nuestra, por ejemplo, para poder desarrollar o para ver cómo podíamos armar un canal de televisión. No obstante, siempre está ahí en proyecto y está en discusión de poder tener un canal digital, tal cual como lo están haciendo ahora en UPLA TV. Así que eso está en conversación. Ahora la respuesta del $1.000.000 para Ricardo. A ver, una de las cosas raras que tiene Televisión Nacional es que ustedes saben que tiene una ley propia, que es la que se modificó y se aprobó y está en vigencia desde abril de este año. Pero en todo lo demás, Televisión Nacional es una sociedad anónima. Y las sociedades anónimas se rigen por la ley de sociedades anónimas, en las partes que no regula una ley o un reglamento propio específico. Una de las cosas que más marcan a las sociedades anónimas es el secreto de la información. Es más, si yo divulgara información del directorio me podría ir preso, porque la ley sanciona con cárcel a aquel director que haya entregado información estratégica, digamos. Las actas son secretas. Las reuniones de directorio, donde se toman decisiones estratégicas para, entre comillas, el negocio, yo sé que no le va a gustar el término, pero esos son los términos que se emplean en la industria, son secretas, son secretas. Entonces, estamos hablando de un marco regulatorio muy curioso para una televisión pública. ¿Por qué? Porque esta televisión pública se la puso en una sociedad de mercado que se financia, discúlpeme de nuevo el término, por el rating, ¿no es cierto? Y el rating está indexado a la parrilla publicitaria y al pago. Entonces, por eso yo vuelvo de nuevo. Esto es lo que importa. Si queremos tener un orden nosotros racional, bueno, discutamos primero el marco. ¿Cuál es el marco que el Estado quiere darse y cuál es la televisión pública que quiere? En esta discusión legal, en la ley del año pasado, no se discutió nunca eso. O digamos, hubo algunos conatos en alguna de las comisiones probablemente. Pero nunca estuvo en discusión el rol de la televisión pública en Chile. Más bien lo que estaba en consideración era cómo se aseguraba algo de financiamiento para un canal de televisión que venía languideciendo. Pero sí le voy a decir algunas cosas para responder a Cristian respecto de qué va a pasar con las televisiones regionales. Les puedo decir, esto ya lo anunció el director ejecutivo, así que no cometo ningún pecado. Y si no, no le cuenten a nadie, ¿no? Claro. A ver, primero, va a haber una reducción en Televisión Nacional muy significativa, porque la plata no da, así como estamos, no da, y necesariamente hay que hacer una reducción. Televisión Nacional, además, es una industria que yo considero que es un poquito gordita. ¿Ah? Se podría adelgazar un poco, digamos, y podría tener la misma calidad. De hecho, ustedes han visto lo que ha pasado con los canales privados. Canal 13 despidió casi 300 personas. Se tercerizaron toda la gran parte de la producción. Pero aún así siguen perdiendo plata. Megavisión es el único canal con números azules. Pero tiene números azules porque también hizo una reducción de costos significativos. Entonces, aquí hay un problema del financiamiento de la industria, y vuelvo a decirlo de nuevo, del rol público para la televisión. De esa definición, Cristian, desgraciadamente va a surgir el diseño que queremos para las regiones. Yo creo que hay un espacio en este modelo para tener contenido regional, pero siempre va a estar supeditado por ahora al financiamiento regional también. Para que tengas una idea, Televisión Nacional hoy día genera ingresos del orden de unos 1.500 millones de pesos al año
publicidad que paga avisaje regional, en 10 unidades, porque ahí están los 9 centros, más una oficina en Puerto Montt. Pero hace 6 años atrás generaba casi 6.000 millones de esa misma publicidad. Bueno, esto tiene que ver con la disminución de la torta. Pero yo creo que no hemos explotado suficientemente ese canal, porque además no producimos contenidos regionales. Entonces es como por donde se rompe, digamos, el círculo vicioso. Nosotros creemos que se rompe por la producción, haciendo una apuesta y decir, mire, vamos a ir a generar contenidos regionales, de tal manera de que vamos a lograr más audiencia, y esa audiencia va a redundar en mayor avisaje regional. Pero claramente primero tenemos una tarea muy complicada de aquí a marzo, en que tenemos que estabilizar el canal. La primera tarea nuestra es estabilizarlo para, ojalá durante el año 2019-2020, comenzar el proceso de despliegue y fortalecimiento regional. Y la intervención, las dos últimas intervenciones de los panelistas, entonces nos abren el apetito para la segunda mesa, que es el pluralismo en la televisión pública, televisión comunitaria y universitaria, de lo que estábamos hablando recién. Muchas gracias. Muchas gracias.